Aleluya. Dios lo bendiga, amados hermanos, y todo aquel que escucha en este momento, en este live. Dios le bendiga. Este es su hermano y evangelista Ángel López, directamente de aquí, desde los estudios de aquí, de la casa de mis hermanos evangelistas José Ramos y Karina. Y Karina, en este momento le damos la gloria a Dios y la gracia por la oportunidad que ellos me permiten estar aquí en este momento para así llevar esta hermosa palabra de Dios. Y le damos saludos a todos aquellos hermanos, los hermanos de TikTok. Le damos los que están en el live en TikTok, pues que van a escuchar esta palabra, les saludamos y que estén atentos a esta palabra que Dios les va a hablar. Y le damos saludos a la iglesia Manada Pequeña. Saludamos a nuestros pastores, Francisco y Yaricel. Allá un abrazote grande y aún a los demás hermanos de la Manada Pequeña también que van a escuchar este live, pues les saludamos en el nombre de Jesús y queremos compartir una hermosa palabra que Dios ha traído a mi corazón y damos gloria a Dios que Dios ha permitido en este día esta hermosa palabra. Escucha esta palabra porque esta palabra va a impactar tu vida igualmente como impactó la mía. Vamos a hablar de un tema muy bonito, la cual yo sé que esto va a tocar a las vidas. Aleluya. Entonces, quiero que busquemos la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y vamos a estar hablando aquí de un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios bregó con él y que este hombre impactó tanto la Biblia en el tiempo bíblico hasta el sol de hoy. Este hombre Dios lo usó grandemente en mucha evidencia, en mucho poder y en cosas que cuando usted habla de él, usted piensa y dice, wow, que mucho Dios le dio a este hombre y Dios está buscando hombres y mujeres en verdad en este día que se paren en la brecha y que en verdad puedan dar esa evidencia así de ese llamado, de ese poder en acción de Dios. Hoy en día Dios usa hombres y mujeres con poder, con gloria. Dios lo usa grandemente, pero el hombre de Dios y la mujer tiene que tiene que tener una evidencia. Y en este día vamos a estar hablando bajo el tema tu llamado necesita evidencia. Y apunta ese tema porque este tema te va a impactar. A mí me impactó, me hablaba mientras yo leía esta palabra. Y vamos a estar leyendo en el Éxodo capítulo 3 y leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó la oveja a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta ahí lo voy a dejar. Y oramos por esta hermosa palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, venimos ante ti, Padre, para que en este momento, Señor, tú pases un bálsamo, Dios mío, sobre mi Padre, que tú, Dios mío, pase un carbón encendido por mis labios, que ninguna palabra hiriente, ninguna palabra, Dios mío, hiriente, no, que salga de mi boca, Padre, para ir, sino para edificar, Señor. Señor, para hablarle a la vida a todo aquel que necesite esta palabra, todo aquel que necesite escuchar esta palabra, que transforma, que liberta, que sana, Dios mío, que levanta, Señor. Te pido en esta hora que tú, Dios mío, toque a cada vida y que tú en este momento, Señor, sea, Padre, edificando a cada uno, Dios mío, en estas redes y a todo aquel que va a escuchar. Y aún, Dios mío, Padre, a mí, Padre, que también tú primeramente me habla a mí también, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ya es bendita. Señor, te damos en tu dulce nombre. Amén y amén. Si bien hablamos de Moisés, para empezar, vemos que Moisés
antes la Biblia dice que Dios llamó a este hombre, que Dios, cuando hablamos de Moisés, hablamos que la Biblia dice que un varón de la familia de Leví, dice, fue y tomó mujer a una hija de Leví, a una de las hijas de Leví, y la cual consiguió y dio a luz un niño hermoso, y lo escondió, lo tuvo escondido 3 meses. Entonces fue cuando vino el faraón, dio el edicto de que iba a matar a todo varón en aquel momento, y se armó una persecución en contra de los niños. Pero vemos que Dios, desde pequeña edad, Dios conservó a este hombre, de pequeño, a este niño, Dios lo conservó, porque cuando Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene algo contigo, Dios va a bregar de manera misteriosa, Dios va a empezar a bregar en tu vida. A veces el enemigo se levanta en tu casa, se levanta en tu familia, se levanta, a veces usa hasta lo propio tuyo, o a veces el enemigo se levanta y no importa quién levante, el enemigo se va a levantar y va a buscar cómo destruir tu familia, cómo va a buscar romper lo que Dios está empezando a hacer en tu familia. Y vemos que Faraón, el enemigo comenzó a usarlo, y vemos que este niño, después que esta dama, podemos decir, era de la hija de Leví, concibió a luz este hermoso niño, y no pudiendo, la Biblia dice que no pudiendo ocultarlo más, 3 meses, lo tuvo 3 meses, y lo llevó a través del río, y por ahí fue que lo llevó con una canasta, la calafatió, la arregló, y envió al niño Moisés, lo envió a través del río. Allá lo concibió, allá lo vio una hija de Faraón, estando bañándose en el río, lo vio una sierva y se lo llevó a la hija de Faraón. Y de allí vemos que tomó al niño, la Biblia dice que lo vio hermoso, lo preparó, lo vio hermoso, lo cogió lo llevó al palacio, y le tuvo un tiempo cuidándolo ante el faraón. Y después este niño, Moisés, siendo hebreo, se cría en un palacio real, se cría con todos los bienes y con toda la riqueza del mismo faraón, y allí Dios lo tuvo y lo preparó, y se crió como un señor rey, como un príncipe. Moisés tenía todo, pero Moisés no sabía en ese momento, no entendía que él tenía un llamado de parte de Dios desde chiquito, desde que nace. Ya Dios tenía preparado un libertador, una persona que iba a llevar el pueblo de Israel de acuerdo a lo que Dios quería. Y vemos que a través del tiempo Moisés crece, y este hombre crece, y sucede que un día, viendo, se le reveló de donde él salió de Israel, y la Biblia narra que cuando él supo que él era hebreo, sucede un acontecimiento que lo hizo a él cometer un delito. Y de ahí entonces vemos que Moisés, al descubrir que era hebreo, de momento se sube este delito, y cogió a uno de los egipcios, vio que estaba maltratando a uno de los propios de él, y ve que Moisés viene y pasó este acontecimiento, que él en ese momento comete un error, y es que cogió, mató a uno de los egipcios, y eso lo hace. Pero cuando a veces Dios te deja pasar por sucesos para darte testimonio, o para que tú entiendas el proceso de Dios, que a veces hay un proceso que va a marcar tu vida, que a veces no entendemos el proceso de Dios, que Dios te está metiendo a ti en ese proceso para que tú entiendas que Dios va a usar lo que está a tu alrededor para darte a entender que hay un propósito que Dios tiene en tu vida, que es para llevarte a crecer, para llevarte a madurar, para llevarte a tu entender el paso de Dios que tú estás dando. A veces vemos las circunstancias que tenemos adversas en nuestros caminos y no entendemos, le cuestionamos a Dios, le preguntamos que por qué a mí me pasa esto, que por qué a mí, Señor, siendo yo, me pasé por esto. Y es que a veces no entendemos los pasos de Dios, no entendemos cuál es el llamado que tenemos. Moisés pasó por esto, y esto lo llevó a él, este acontecimiento, esa muerte, que él tuvo que huir de Egipto. La Biblia dice que después que Moisés llega a Egipto, pasó 40 años y 40, pasó mucho tiempo en el desierto. Y en este tiempo que él tuvo en el desierto, vemos que Moisés, en ese tiempo Dios estuvo preparando la vida de Moisés. No fue de la noche a la mañana que Moisés
vino a ser el libertador de Israel, vino a ser el hombre de Dios que Dios usó. Moisés tuvo que pasar un tiempo en el desierto, a través del desierto, día y noche, agua, sereno, y Moisés tuvo que pasar por este tiempo para poder entender que todo lo que él pasó, y aún sacándolo de la riqueza de Faraón, de todo lo que él pasó, esto le sirvió a él de evidencia, esto le sirvió a él de que había una preparación, pero él no lo entendió hasta que después que Dios llama a Moisés. Por eso que dice en el capítulo 3, yo te estoy narrando todo esto, porque tengo que contar todo esto para explicarte del llamado que Dios le hizo a Moisés. Por eso te estoy hablando. Tu llamado necesita evidencia. Por eso yo te voy a hablar de una evidencia que necesita un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tú necesitas ser evidenciado, que tú entiendas que el llamado que Dios te ha dado, que el llamado que Dios te está haciendo en este día, tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando esta palabra, que es un llamado que Dios viene tratando contigo ese tiempo, que te está diciendo, te estoy tocando a la puerta para que tú entiendas que yo te estoy llamando a la puerta, para que tú entiendas que Dios está tratando contigo y que no ha sido la primera vez que Dios está tratando, tocando a la puerta, diciéndote que está tocando a la puerta porque te quiere usar como un predicador, te quiere usar como evangelista, te quiere usar como un siervo, te quiere usar en un futuro un pastor, te quiere usar como un ministro, te quiere usar como uno en la iglesia que sirva a la puerta de Dios, que sirva a los hermanos, que haga diferentes cosas. Pero para tú poder entender el llamado, tiene que primero pasar un proceso, que a veces no entendemos el proceso de Dios, a veces no entendemos el llamado de Dios. Por eso que Moisés no entendía en ese momento por qué le tuvo que pasar por eso, por qué siendo Moisés un príncipe tuvo que dejarlo todo y andar a través del desierto. El desierto no forma, el desierto no forma, el desierto forma un carácter, el desierto forma el carácter de Dios. Muchas veces no nos encanta el desierto, pero el desierto es lo que nos va a formar y el desierto es lo que nos va a fortalecer. Oh, mi alma alaba a Dios en este momento. Yo siento a Dios en este momento. Yo quiero que tú entiendas que el desierto me va a fortalecer. El desierto, cuando lo tomamos de la manera literal, humanamente, no queremos pasar desierto, no queremos pasar ese momento adverso, el momento de prueba, el momento de lucha. Pero hay veces que en el desierto Dios va a causar una provisión. Dios te va a dar agua, Dios te va a dar maná. Aún tu ropa no va a enmudecer. Al pueblo de Israel, la ropa de ellos no enmudeció en tiempo, porque Dios estaba con ellos, porque Dios estaba al lado de ellos. Ellos tenían a Dios encima. Por eso que yo quiero decirte en esta hora, cuando Dios prepara a hombres y mujeres, Dios te va a dar la palabra. Dios te va a dar lo que tú necesitas en el desierto, pero es cuando tú estás metido sobre la mano de Dios. Mi alma adora a Dios al grande. Moisés, veímos que durante ese tiempo él llegó al desierto, y por eso que dice, y apacentando la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, lo llevó. Dice, llevó a la oveja a través del desierto. Por eso está hablando la palabra desierto, lugar árido, lugar del desierto, lugar árido, lugar caliente y lugar que a veces no hay vegetación, a veces no hay nada, simplemente arenoso, simplemente árido, lugar grande, tenso. Eso es un desierto. A veces en ese desierto Dios va a provocar la gloria donde tú no la estás viendo. Por eso que en el desierto Dios te está preparando y tú no entiendes por qué Dios te tiene metido en el desierto. Tú no entiendes por qué tú estás metido ahí, y es que Dios te está llevando a través del desierto para que tú entiendas que el desierto no es un lugar para morir, y el desierto no es un lugar para tú estar quejándote, sino es para que tú entiendas que el desierto es que Dios te va a llevar en glorias. Mi alma alaba a Dios. Dice, y después le dice, y le apareció que, y dice, lo llevó a través del desierto y lo llevó hasta Monte Oré. Quiere decir monte de Dios. Oré es monte de Dios, un monte donde Dios te separa y te lleva a un lugar específico donde tú vas a estar separado en santidad, buscando, clamando a Dios. En aquel momento Oré era el monte de Dios donde Dios llevó a los israelitas a través del desierto, y allí Dios lo llevó. Y cuando Moisés llegó allí a Oré, vio el monte que humeaba, vio la grandeza de Dios, vio por primera vez que es que ella salsa al día. Y cuando la Biblia dice, y lo llevó a monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová.
en una llama de fuego, en medio de una salsa. Dice, y miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Cuando él vio aquella salsa, él se preguntaba, iré yo a esta, allí a iré yo y miraré esta gran visión. Vemos que Moisés, esta salsa lo llama la atención. Y cuando él vio la salsa, él vio que eso le impacta. Cuando ve el poder de Dios en acción, lo impactó. Y cuando él vio que fue a subir, entonces vemos que Dios pega a manifestársele a Moisés. Por eso fue que le dice en el capítulo 3, dice, y dijo, y entonces Moisés y dijo, miré, dice, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la salsa que no se quemaba, esto le causó una sensación, esto le causó una gran admiración cuando ve la salsa, ve aquel monte humeando, ardiendo en fuego, pero lo que le llama la atención era que no se consumía aquella salsa. Es cuando usted ve una visión, a usted le impacta esa visión y usted ve que eso le está impactando. Usted dice, Dios mío, pero qué experiencia, Dios mío, pero qué cosa que me está llevando la atención. Y era que Dios quería llamar la atención de Moisés, porque Moisés pasó tiempo en el desierto. Y él se preguntaba, ¿por qué yo estoy en el desierto? ¿Por qué a mí me pasó esto? A veces no pasa, a veces me pasa a mí, que estamos en una situación adversa, a veces estamos en un problema y no entendemos la situación, o no entendemos lo que Dios está haciendo, pero que más tarde viene Dios, se te revela, y viene Dios, pega a hablarte, porque te está dejando saber que Él te está preparando para una obra. En ese momento Moisés no entendía, y ahí fue que entonces Dios pegó a llamar la atención a Moisés. Hoy en día, Dios está llamando la atención a los hombres. Por eso te está diciendo, tu llamado necesita evidencia. Moisés, había un llamado que él tenía, pero no le había sido revelado en ese momento. Hasta que después vemos a Moisés ya caminando hacia el monte, hacia aquella salsa. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que buscar la atención de los hombres a través de un milagro creativo. A través de algo que te llama la atención. Porque a veces Dios te está dando la palabra. A veces Dios te está tocando. A veces Dios te está dejando saber, te lleva la palabra, o te lleva un milagro, o a veces te crea cosas, o alguien te habla. A veces Dios de la misma piedra te van a hablar y te van a dar una evidencia de que Dios está tocando a tu puerta, que te está dejando saber y te está diciendo que Dios está tocando la puerta para que tú entiendas que Él tiene trato contigo. Pero que muchas veces no hacemos caso a ese toque que Dios está dando. Por eso que Moisés, Dios lleva a Moisés a través del desierto, lo capacita y pega a bregar con él. Y cuando él llega al monte, después que más tarde que está viviendo con Jetro, cuando llega allí al monte, que ve el monte humeando, esto lo llamó la atención y dijo, espérate, se paró en seco y miró. Y eso lo llamó la atención. Y por eso que Dios pega en ese momento a bregar con Moisés más directamente. Entonces dice, viendo Jehová que él iba a ver, entonces dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la salsa no se quema. Entonces viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la salsa, dijo Moisés, y respondió, he aquí. Porque recuerda que Dios lo estaba llamando, Dios le estaba dejando ver su poder. Entonces, he aquí, y dijo, no te acerques. Dios le está hablando, no te acerques. Quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Le estaba dejando ver que él era un Dios santo. Tenemos que entender que Dios te está llamando, que Dios te está diciendo, estoy tocando la puerta. Dios te está diciendo, estoy tocando la puerta, quiero trato contigo. Pero hay un proceso, hay un tiempo para que tú entiendas que en ese tiempo tú vas a entender que Dios te va a dar una evidencia. Dios te deja de ver su poder, pero Dios también le está diciendo a Moisés, quita tu sandalia. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba dejando ver el poder, le dejó ver el monte, lo dejó ver su evidencia, su poder, pero le está diciendo, quita tu sandalia. Lo que te está dejando saber es que Dios estaba buscando que él primero se santificara. Cuando él llegó al monte, Dios le estaba hablando a Moisés de santidad, le estaba diciendo que tenía que calzar su calzado de su pie.
Cuando tú te quitas el calzado de su pie, era temor y era reverencia ante los ojos de Dios. Por eso cuando él se quita las sandalias, era reverencia, era el temor de Jehová, era que Jehová ya estaba impactándolo, era que Jehová ya estaba metido dentro de Moisés. Y él no entendía todavía, hasta cuando ve la salsa, que Dios se le presenta y le dice que entra al monte, que él se quita la salsa, que pega a entender el proceso de Dios. Entonces le dice: yo te estoy llamando para que vaya a Faraón y liberte a mi pueblo. Pero el tiempo lo dice. Lo que está pasando es que muchas veces Dios te llama y le ponemos excusa a Dios. Hay una excusa que el hombre siempre pone. Moisés le dice: pero si yo soy tartamudo, yo no sé hablar bien, yo no tengo mucho estudio. Es que aquí tú no necesitas estudio. Para tú llevar la palabra de Dios, tú no necesitas estudio. La gente se cree que aquí Dios está llamando estudioso. Aquí Dios está llevando a aquel que viene con estudio. Dios te coge, te incapacita para después capacitarte. Aquí Dios no está llamando teólogo. Dios está llamando a un siervo, a una persona dispuesto a buscar, dispuesto a crecer, dispuesto a llenarse del poder de Dios. Esto se trata de evidencia y de poder. No se trata de teología, sino de la evidencia del poder, de los milagros, del fuego de Dios, de que Dios va a impactar tu vida. Por eso que Moisés impacta mi vida, porque Moisés, en el momento de Moisés puso excusa. Por eso que Dios le dice: ahí tiene ahí tiene a tu hermano. Ahí tiene a tu hermano, Aarón. Él será por ti por boca. Cuando nosotros a veces buscamos una excusa, ya Dios tiene una debajo de la manga. Cuando nosotros ponemos una excusa, Dios tenía una debajo de la manga ya. Ya Dios le decía: pero ahí tiene a tu hermano Aarón. Él será por ti por boca. Le estaba diciendo: aún con la excusa que tú tienes, ya yo me la sé toda. Aunque tú te creas que te la sabía toda, ya Dios la sabía ya. Y Dios le dijo: vete. Y le dijo: ¿qué tiene ahí? Me dice: una vara. Tírala al piso. Le dijo: tírala al piso. Y cuando vio la vara, se convierte en culebra. Dijo, y Moisés huía. La Biblia dice que él huía. Y después le dijo: vete, cógela por la cola. Cuando él la coge, se convierte en vara otra vez. Le dice: esa vara, tu vara, dice, ahora va a ser mi vara. Le estaba dejando saber que esa vara te la va a llevar, pero tú vas a usar la vara, porque esa va a ser mi poder. La evidencia que vas a usar la vara, que ese va a ser el poder que tú vas a usar, pero es mi vara, porque es mi poder que tú vas a llevar en acción. Le estaba dando la evidencia de que él iba a hacer milagro y que iba a hacer prodigio, iba a hacer cosas grandes. Por eso cuando vemos la evidencia, Dios tuvo que crear en Moisés un carácter. Era un hombre que después que venía de allá del palacio, ahora vemos un hombre creado a la imagen de Dios. Ahora vemos un hombre creado a la imagen de Dios. Un hombre que Dios moldea su carácter, que entonces Dios lo pone manso, lo pone dócil. A veces tu carácter va a ser moldeado. A veces le decimos a Dios: cambia mi carácter, cambia esta manera de ser, cambia esto, cambia lo otro. Pero muchas veces Dios no te lo va a quitar. Dios lo que va a hacer es que va a moldear tu carácter a una manera como Dios lo quiere. Para Dios darte a entender que ese carácter Dios lo va a usar para la obra de Dios. No es para que tú entiendas que tú ahora tú vas a ser ahora más fuerte, o que vas a ser un lobo, o que vas a ser uno bien bravo. Sino, si tú eras bravo en el mundo, ahora vas a ser bravo, pero para la cosa de Dios. Si tú antes te atrevías en la cosa del mundo, que hacía lo que te daba la gana y hacía de todo, ahora vas a entender que ahora lo vas a hacer, pero vas a ser bravo, pero ahora vas a ser bravo en el espíritu. Porque antes éramos bravos en el mundo, pero cuando llegamos aquí, ahora Dios si tú venías con mucha teología, ahora Dios te incapacita para capacitarte, porque no es con tu fuerza, sino es con la fuerza de Dios. Y lo que pasa es que Moisés aprendió el proceso que Dios le dio, entendió a través del desierto durante muchos años. Moisés entendió que Dios lo capacitó y que era Dios el que iba a bregar a través de él. Y a veces Dios nos capacita y a veces no capacita y no queremos hacer las cosas, no queremos llevar la palabra, nos estancamos por muchas cosas, por cosas que nos pasan en la vida. Vemos evidencia y todavía le pedimos a Dios que nos diera más evidencia. ¿Qué más evidencia tú quieres ver? De la misma evidencia que Dios le estaba dando a Moisés. ¿Qué más evidencia tú quieres ver? De la cosa que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué más evidencia tú quieres? De los milagros que Dios te ha dejado ver. ¿Qué más evidencia tú quieres? Después que Dios te ha pasado por el proceso de la muerte. ¿Qué más evidencia tú quieres? Por los milagros y por las cosas que han sucedido en tu vida, que Dios te está dejando ver, por los sueños que Dios te da. A veces Dios te da sueños que te marcan. Eso, tu llamado necesita evidencia. Es el tema de hoy.
Y ese llamado, esa evidencia te está creando un hombre en ti, un carácter, para que tú entiendas que Dios te está diciendo, estoy tocando tu puerta y quiero que tú seas un predicador, quiero que tú seas un servidor mío. Lo que pasa es que no hacemos el sordo, lo que pasa es que no hacemos el de la vista gorda, como que no es conmigo. Pero entonces Dios te está dando tiempo para que tú entiendas que Él te está llevando a través del desierto, Él te está llevando a través de diversas pruebas y diversas luchas. Pero no pasamos el proceso, porque rápido queremos irnos por otro lado, rápido queremos brincar el continente, rápido queremos irnos por otro país, donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú te escondas. Hay algo que yo quiero que tú entiendas. Allí está Dios. Allí te va a alcanzar la mano de Dios. Donde quiera que tú te pongas, la mano de Dios te va a perseguir, te va a seguir y te va a traer. Y a lo que tú no quieras, vas a hacer tarde o temprano lo que Dios te está mandando a hacer. Y muchas veces así sea, hasta en muletas Dios te va a traer. Porque tú entiendes, cuando Dios marca a alguien y cuando Dios le da una palabra, por más que tú corras, esa palabra te va a llegar. Esto fue lo que le pasó a este hombre, que ya Dios lo había marcado. Cuando miramos a través de las escrituras, dijo, no te acerques, capítulo 5. Dijo, no te acerques, quita tus calzados de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, le está diciendo Jehová. Dios de Abraham, Dios de Isaac, y abrió, dice, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos que este hombre tuvo un encuentro con Dios. Y el encuentro que tuvo este hombre fue un encuentro muy fuerte. Cuando vio, la Biblia dice que su rostro le cambió. Su rostro le cambió. Y vemos que este hombre, el rostro le cambia cuando él baja del monte. Vemos que el rostro cambió. Su frente, su cara resplandecía. Por eso que decía que resplandecía, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque él vio a Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y que viva. Pero Moisés en ese momento vio. Por eso que cuando vemos en otra palabra de las escrituras, vemos que Moisés quiso ver el rostro de Dios. Pero Dios le dejó ver su espalda. Porque no hay un hombre que vea a Dios y que muera. Porque es que la presencia de Dios cuando te impacta. Es que la presencia de Dios cuando te impacta, cuando la presencia de Dios llega a ti, va a crear algo que te va a cambiar, que va a crear un hombre. Ya tú no puedes ser el mismo hombre cuando tú conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú no vas a ser el mismo hombre, la misma mujer, porque ya tú tuviste una experiencia. Ya tú tuviste algo que te impactó. Por eso cuando hay algo que me impacta a mí, es una evidencia fuerte del poder de Dios en acción. ¿Qué más evidencia pudo tener el pueblo de Israel que ver al Dios de Israel en acción? Que fueron varias plagas que Dios derramó allí en frente del faraón. La Biblia dice que Dios cogió a Faraón y endureció el corazón de Faraón. Cada vez mientras más Moisés se acercaba a Faraón y le endurecía el corazón, era porque Dios quería glorificarse en aquel pueblo, para que Faraón viera la mano de Dios en acción, para que aquel pueblo de Egipto viera la mano de Dios en acción. Y vimos cómo la evidencia en aquel momento de los granizos, las diferentes plagas de rana, los diferentes tipos de plagas de mosca y un montón de plagas, eran 10 plagas. Cuando vemos toda esta evidencia, le estaban dando la evidencia a Faraón y a aquel pueblo que estaba allí, de que Dios estaba allí, de que Dios no estaba muerto, de que mucha gente tienen a Dios muerto, tienen muchas veces un Dios muerto en la casa. Tenemos Biblia, a veces la Biblia no la leemos, o tenemos evidencia en la mano, tenemos el poder de Dios en la nación, pero no usamos la evidencia. A veces no evidenciamos el poder de Dios para que impacte la vida. Y lo que pasa es que esta evidencia te están diciendo a ti, estoy vivo. Esta evidencia te está diciendo a ti, estoy vivo, estoy tocando tu puerta. Te está diciendo, estoy aquí, quiero que te usarte. Estoy aquí, quiero salvarte. Estoy aquí, quiero librarte. Pero la gente no está entendiendo. Y la gente quiere ver como que el mismo Dios baje del cielo y le dé una evidencia de que le muestre oficialmente la cara de Dios ahí. Pero si Dios está mostrando su poder, pero si Dios está mostrándote la Biblia. A veces tenemos la Biblia, queremos una palabra y no leemos la palabra. A veces queremos como que venga alguien de afuera y nos dé una palabra bonita. Pero es que siempre hemos tenido el poder de Dios en acción. Siempre hemos tenido, es que a veces Dios va a traer la piedra para que te hable.
A veces Dios, tú prendes el radio y a veces la misma radio te habla. Tú prendes la radio cristiana y ahí va a venir un mensaje que Dios te va a impactar, Dios te va a hablar. A veces tenemos el poder de Dios en acción, la evidencia. A veces tenemos muchas veces sign que nos hablan, que nos dicen un texto. A veces un sign, tenemos un sign a veces que nos dice Cristo salva, Cristo viene. Y no queremos entender que esa evidencia están ahí para Dios dejarte entender que hay una salvación en acción. Pero entonces no queremos mirar esas evidencias. Cuando miramos a través de la Biblia, vemos que también Dios nos da una evidencia. Nos da una evidencia en la Biblia de que nos está hablando unas evidencias que también nos está hablando en Romanos 8. Cuando miramos a Romanos 8, la Biblia habla que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, sino los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Te está diciendo que es una evidencia que te está diciendo que los que son del Espíritu van a buscar lo que son del Espíritu, pero los que andan en la carne van a buscar ¿qué? La carne. Entonces, la evidencia también es que Dios te está diciendo, tú tienes un Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios en acción en mí. Cuando Dios te da el poder de Dios, la Biblia dice que cuando allá los 120 estaban esperando la promesa. La Biblia habla que eran más de 120, pero los que quedaron fueron 120. Estos vieron la evidencia del poder de Dios en acción. Cuando el poder de Dios bajó, de repente bajó y dice que se escuchó un estruendo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y viniendo sobre ellos, sé que pegaban a hablar en diferentes lenguas, idiomas, diferentes idiomas, y dicen que elomitas, griegos y un montón de personas de diferentes nacionalidades comenzaron a hablar ¿qué? Lenguas. Cada uno pensaba, uno de estos 120 comenzaron a hablar lenguas, idiomas. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzó a darle que la evidencia del poder de Dios en acción. Desde ahí entonces la iglesia comenzó a tener evidencia del poder de Dios. Y yo no sé cómo entonces mucha gente tienen a un Dios que todavía lo dan por muerto. Cristo resucitó. La Biblia dice que murió, pero resucitó al tercer día. Lo que pasa cuando miramos la Biblia, en aquellos tiempos, cuando mataron a Jesús, siempre salió a discutirse que entre los mismos fariseos comenzaban a decir que estaba muerto, que dijeran, siempre habían murmuración de que todavía no ha resucitado. Eso siempre ha pasado. Siempre van a haber murmuraciones. Siempre van a haber murmuraciones, que van a haber muchos que quieren más evidencia del poder de Dios. Porque la gente quiere hoy en día que el mismo Dios baje del cielo. Pero si Dios te está dando tu palabra, pero si Dios te está dando sueños, pero si Dios te está dando, si Dios te está hablando en la iglesia, cuando tú vas a la iglesia, Dios te habla. A veces tú vas a una iglesia y Dios viene y te habla. A veces tú estás en el carro, te habla. A veces tú estás en diferentes partes, aún la piedra te habla. Es que Dios siempre va a dejar una evidencia. En cualquier hábito que tú te muevas es una evidencia. Por eso le dio a los discípulos el Espíritu Santo. A la iglesia le dio el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo es que nosotros vamos a ser movidos. Cuando una persona, un hombre de Dios, está metido en el poder de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y justicia. Tú no vas a correr para ningún otro lado. No hay ninguna doctrina de demonios, ni ninguna doctrina falsa que te va a guiar a otra cosa, porque el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar la herramienta para tú mantenerte en este camino. Hay una evidencia y es el poder de Dios en acción. Moisés vio el poder de Dios en acción. Moisés mostró los milagros en acción. Toda aquella plaga Moisés le dio a Faraón y Moisés se endurecía hasta que después vino la evidencia de que de la muerte, de que iban a matar, que Dios iba a dejar que los primogénitos de aquel entonces murieran para dejarle ver a Faraón que Dios hacía como él quería. Para que este hombre entendiera que era el poder de Dios en acción. Todavía Dios tiene su poder en acción en la iglesia. Ese poder todavía está vigente. Porque hay gente que dicen que yo me acuerdo que en aquellos tiempos Dios se movía bien fuerte y Dios hacía tantas cosas. Pero el mismo Dios de aquel tiempo es el Dios de ahora. Todavía Dios no ha enmudecido. Todavía Dios no se ha mudado. Todavía Dios no se ha ido de ningún lado. Dios está en el cielo, tú en la tierra. Dios te ve. Donde quiera parte que tú y yo estemos, Dios está ahí. Clama a Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Donde quiera que tú estés, Dios, tú clamas.
Por eso que te dije Romanos 8:8, te está dando ninguna coordinación anda lo que andan en el espíritu, lo que andan en la carne, sino en el espíritu. Te está hablando de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Porque el fruto de la carne es en contra del fruto del espíritu. Y te está dando que, te está dejando saber que la carne va a tirar para la carne. Y te vas a entender la carne, lo que quiere la carne. Quiere pachanga, la carne quiere que tú bailes, que tú bebas, que tú fumes, que tú hagas tantas cosas. Pero cuando tú estás en el espíritu y tú te metes en la ley del espíritu, ¿qué dice? Porque la ley del espíritu es la ley de justicia que te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. No te va a dejar que tú te desvíes, no te va a dejar que tú te metas otra cosa, no te va a dejar que tú te tuerzas, no te va a dejar. Si tú estás en el espíritu, no te va a dejar que tú te metas a otra doctrina de demonios. No te va a dejar que tú te vayas en otra corriente. El espíritu no te va a dejar que tú te vayas a hacer cosas que no tienes que hacer. Sino te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Porque Él te va a guiar. Porque Él te está dando su poder. Él te está dando a demostrar la evidencia de que el poder de Dios está vigente en la iglesia. Lo que pasa es que nosotros no sabemos usar la evidencia del poder de Dios en acción. Entonces, por eso cuando vemos a través de la Biblia, te está diciendo, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, mira, que son adulterio, fornicación, idolatría, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disecciones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y otras cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te está dando aquí la obra de la carne. Aquí te está diciendo todas estas cosas. Cuando tú la practicas, que tú miras la ley de la carne, te está dando todas estas cosas, son enemistad contra el espíritu. Te está dando que todas estas cosas dañan al hombre de Dios. Todas estas cosas están llevando al hombre de Dios a que se contamine, a que no se mantenga en la santidad, a que no se mantenga en una vida piadosa, en una vida de comunicación con Dios. Ay, Dios mío, yo siento a Dios aquí. Mi alma adora a Dios. Por eso que te está dando, esto lo estoy leyendo en Gálatas, para los que buscan la Biblia y quieren seguirme, en Gálatas 5. Gálatas 5. 19. Te estoy leyendo que habla la obra de la carne y los frutos del espíritu. Estamos hablando de evidencia. Tú necesitas evidencia. Tu llamado necesita evidencia. Por eso que te estoy hablando del llamado de Moisés. Estamos hablando de Moisés. Como también en la Biblia hubieron varios hombres de Dios que Dios los llamó. Que hubieron una evidencia de que Dios estaba con ellos. Hubieron una evidencia de que Dios lo estaba usando. Hubieron una evidencia de que Dios estaba sobre ellos. Cuando tú ves un hombre de Dios, tú vas a ver la evidencia. La Biblia habla de que va a haber un testimonio, va a haber un fruto del Espíritu. Va a haber un fruto de que cuando tú miras la evidencia, estos frutos tú vas a conocer desde lejos que ese hombre está con Dios. De que ese hombre está impactando tu vida. Porque a veces hay un resplandor en su cara. Cuando Moisés bajó del monte, Moisés dio evidencia de que Dios estaba con él porque el rostro resplandecía. Había un cambio en él. No era el mismo Moisés que estaba en Egipto, que era el soldado, el Moisés príncipe, el Moisés grande, el Moisés que era príncipe de Egipto, que fue criado en Egipto. No, ahora vemos un Moisés diferente, un carácter diferente, un hombre dócil, manso. Por eso que la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Había una evidencia de Dios, de que Dios estaba en él. De que ya Moisés había conocido a Dios, de que ya Moisés había impactado a aquella gente que estaban allí cuando bajó del monte. Por eso que decían, y el rostro de Moisés resplandecía, bajando el Sinaí. Su rostro resplandecía más brillante que como el sol. ¿Por qué? Porque había una evidencia de que Moisés conoció a Dios. Cuando tú conoces a Dios, nada en este mundo te va a llamar la atención. Hay cosas en esta vida que no te llaman la atención. Ya lo que tú hacías antes no te llama la atención, porque ya hay una evidencia. Hay algo que te hizo mirar para el cielo. Hay algo que te deja mirar que Dios anda contigo y que Dios está contigo. Por eso es que todas las cosas del mundo no te van a llamar la atención. Ay, Dios mío, yo siento a Dios aquí. Mi alma alaba a Dios. Mira, hermano, cuando usted conoce a Dios, nada te va a impactar más nada que lo que Dios está haciendo en ti. Y yo le puedo decir, porque yo he tenido
muchas evidencias de que Dios anda conmigo. Yo te puedo decir que hay una evidencia de que cuando tú conoces a Dios, Dios te impacta. Cuando tú conoces a Dios, no hay nada que te va a quitar de esa marca. No hay nada que va a coger y te va a quitar eso de tu mente, de que lo que la evidencia que Dios está haciendo es porque Dios está haciendo una obra en ti, es porque Dios está haciendo algo grande en ti. Porque yo te estoy diciendo, cuando tú estás conociendo a Dios, cuando tú estás metido con Dios, oh, no hay nada que te quite los ojos de la mirada de Dios, porque Dios está impactando tu corazón, Dios está quitando lo que a Él no le agrada y Dios te está añadiendo vida a través de su palabra. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Hay una evidencia que Dios está haciendo con el hombre, con aquellos hombres que se dejen marcar por la palabra de Dios. Hay una palabra que todavía está sobre ti. Y es un llamado genuino, es un llamado que Dios está haciendo. Pero necesita Dios un hombre y una mujer que quieran cambiar. Necesita un hombre y una mujer que quieran ser diferentes. Necesita un hombre y una mujer que quieran ser distintos. Necesita un hombre y una mujer que quieran cambiar a través de su palabra. Necesita un hombre y una mujer que necesitan cambiar su vida, cambiar su hábito, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir, cambiar la manera de comer, aún hasta la manera de comer, aún estando en la mesa, tú todo lo que piensas en Dios, aún hasta hora de dormir, tú todo lo que piensas en Dios, ahora a través de un vaso de agua, tú dices gracias Señor por esta agua que me tomo, porque hay una evidencia que yo entiendo que tú cambiaste, y aún le doy gracias a Dios, aún hasta por lo que calzo, por lo que he visto y por lo que como. Pero cuando uno conoce que esa evidencia está ahí, nada va a cambiar tu vida. Oh, gloria a Jesús. Cuando miramos la Biblia a través, dice, más el fruto, ve lo que dice el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando miramos la palabra fruto del amor, muchas veces lo miramos el amor, eso es uno de los frutos del Espíritu. Muchas veces el amor está siendo menguado porque a veces necesitamos dar amor. Necesitamos dar evidencia de que el amor de Dios está en nosotros. Y a veces vemos a una persona y lo menos que hacemos es darle un abrazo, darle un beso. Dale un beso, un abrazo, porque necesitamos dar la evidencia de que Cristo está en nosotros y que ese amor está dentro de nosotros y que está creciendo. Necesitamos darle amor a esa persona. A través de Cristo podemos dar amor, podemos dar la evidencia de que Cristo mora en nosotros y demostrar una sonrisa, un amor, un cariño, un afecto y decirle, Cristo te ama, Cristo te quiere, y darle un beso, un abrazo. Pero lo que está pasando es que el amor muchas veces se ha enfriado. La Biblia lo dice en Apocalipsis, que el amor de muchos se enfriará. Por estos tiempos tan fuertes que vivimos, a veces el amor se ha enfriado. ¿Por qué? Porque a veces hemos quitado en los ojos del maestro, hemos quitado los ojos, entonces ahí claudicamos. A veces nos vamos entonces en otras cosas y nos desviamos hacia otro camino, y por eso nuestro amor se desvía. Por eso entonces necesitamos mirar al maestro y empezar de nuevo y mirar entonces que ese amor siga ferviente ahí, que ese amor prender ese amor en Cristo Jesús y reconocer que hubo un amor primero que dio su vida por ti, por mí, que fue el amor de Cristo, un amor que fue más allá de la frontera, y ese amor te dijo, por ti voy a morir, por ti murió y por ti se entregó en la cruz del Calvario. Ese amor que es más grande de todos los amores, que fue el amor de Cristo. Aleluya. Cuando miramos gozo, la palabra gozo es una persona que anda gozoso, una persona que anda alegre, una persona que está gozoso, que siempre hay una alegría en su vida, siempre está gozoso, siempre está demostrando una diferencia, aún en medio de la diversidad, aún en medio de los problemas, aún en medio de la lucha. Ese hermano te da una cara de gozo, una cara de alegría, porque siente el gozo, siente ese gozo que siente la alegría, porque tiene a Cristo en su corazón, tiene una evidencia de que es el gozo, y ese gozo lo hace reflejar la evidencia de que Cristo mora en él. Paz.
Cuando miramos paz, la palabra paz, hay personas que andan sin paz, hay personas que andan tristes, que andan enojados. Están enojados con el padre, la madre, con el tío, con el primo, hasta con el perro cuando lo mira mal. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Son personas que tienen problemas, son personas que andan tristes por algunos problemas, por algunas cosas que le han pasado. Entonces no tienen paz en su vida. Pero yo te vengo a decir en esta día que la paz de Cristo es la que va a gobernarse tu corazón. Si tú le abres tu corazón a Él, si tú le abres tu corazón a Cristo, Él va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, un corazón que sienta, que padezca, que entienda que Cristo te está llamando en este día. Paciencia. Aquí muchos tenemos paciencia, hasta yo necesitamos paciencia. Ay, Dios mío. Vamos al supermercado y queremos que nos atiendan al estilo microwave. Dale, pasa aquí, pasa aquí. Y a veces nos ponemos nerviosos y estamos ahí nerviosos buscando que pasen la compra rápido. Y a veces miramos a la cajera hasta de medio lado. Entonces Dios ahí va a bregar un poco más con tu paciencia. Dejándote entender, mira, necesitas paciencia, calma, tranquilo. Deja que yo obre, tranquilo. Entonces Dios, cuando mostramos ese fruto y cuando mostramos la paciencia de Dios y dejamos que Dios obre, ahí es que Dios se glorifica en nuestra vida. Benignidad en bondad, fe. Te voy terminando. Son cosas, una persona benigna, una persona la bondad y fe. Son cosas que a veces la bondad y la benignidad y la fe. Muchas veces la fe y la benignidad, la bondad, a veces Dios quiere bregar de una manera especial, una manera preciosa. En la bondad, una persona bondadosa, benigna, una persona bondadosa, una persona mansa, una persona que se deja guiar, una persona que tiene un fruto muy bonito y que a veces ese fruto de la bondad, una persona mansa, una persona que hace las cosas, que se deja guiar, que se deja llevar, que tiene ese amor, que tiene ese fruto tan bonito. Un ejemplo, hay a veces hermanos que son tan bondadosos, tan pacientes, una persona bondadosa que tiene esa karma, que tiene esa bondad así, ese espíritu apacible, y a veces no la entendemos. Y tenemos que acercarnos, y a veces cuando tú lo miras a esa persona, es un fruto muy bonito porque esa persona está en lo apacible de Dios. Le gusta pensar, le gusta hacer la cosa pensativa, una persona que se deja guiar por el espíritu. La fe, mucha fe. La fe de nosotros a veces va a ser probada. La fe de nosotros va a ser probada. Vamos a ser probados la fe. Porque la palabra fe, cuando miramos la palabra fe, la fe es algo que nosotros no vemos, pero sentimos. La fe es algo que usted tiene, que usted siente, pero no ve. Por eso que cuando hablamos de fe, por eso cuando hablamos de fe, hablamos de algo que usted siente, pero que no ve. Es practicar. Por eso que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Cuando usted y yo tenemos fe, tenemos que tener la obra y tenemos que tener fe. Si yo me meto bien duro en esa palabra fe, nos vamos a quedar aquí todo el día, hermano. Por eso estoy hablando mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te estoy hablando de que todas estas cosas, te estoy hablando de los frutos de la carne y del espíritu. Cuando usted mira todas estas cosas, te están diciendo la evidencia. La evidencia del poder de Dios. Tú necesitas evidencia. Y todas estas cosas son evidencia de que estos frutos son evidencia del poder de Dios que está en ti, de un llamado que Dios ha puesto en ti, de un llamado de que tú entiendas que hay una evidencia del poder de Dios que hay en ti, pero que sabemos, pero que tenemos que usar esta evidencia de acuerdo de la guianza del Espíritu. Cuando mira qué ejemplo más bonito. Abraham, un hombre de fe. Abraham, un hombre de fe, que Dios lo llamó de la tierra de Ur de los caldeos. Dice, vete a tu tierra, tu parentela. Le dijo, vete a tu tierra y tu parentela. Y Abraham, sin entender, sin dar muchas explicaciones, sin poner mucho pero, Abraham cogió a su mujer y a los que iban con él y se lo llevó a una tierra que él no conocía, a un sitio que él no conocía. Simplemente una voz que le escuchó que le dijo, vete a tu tierra y tu parentela. La voz de Dios le habló, le dijo, vete a tu parentela. Y Abraham vio la evidencia de Dios en medio del camino, en el camino, en el proceso caminando. Abraham vio la evidencia de Dios en el camino. Dios comenzó a hacer grandes cosas, pero todo no quedó ahí. Abraham no vino a ser el hombre de fe. El hombre de fe
No simplemente porque a Abraham le pusieron el nombre de Abraham, el hombre de fe. Fue porque Abraham tuvo que pasar un proceso y tuvo que darle a entender a Dios que Dios lo estaba capacitando en el desierto y en el camino. Dios comenzó a capacitarlo y Dios comenzó a darle las provisiones y Dios comenzó a darle lo que él necesitaba en el camino, dejándole entender que Dios iba con él. Pero había una evidencia que Dios le estaba mostrando en el camino. Por eso que muchas veces Dios te va a decir camina. Y tú a veces no vamos a entender por qué necesitamos caminar, entender y darnos a entender que tenemos que caminar y que tenemos que entender que Dios no está diciendo camina. Nos vamos a entender a veces el proceso, a veces no vamos a entender a Dios, pero no es para que tú entiendas a Dios, sino para que tú obedezcas. Porque en el proceso, en el camino, Dios te va a dejar entender su proceso, Dios te va a hablar, Dios te va a capacitar. En este camino se sufre, pero también es un camino de alegría, de gozo, de paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Dios te va a dar todos estos frutos y Dios te va a llenar de su poder en el camino. Dios te va a procesar. Dios te va a capacitar, pero Dios no te va a dejar que te muera en el camino. Dios no te va a dejar que tú en el camino tú te mueres y que tú te eches a perder. Pero que Dios va a estar contigo. Es que Dios te va a sustentar en el camino. Abraham Dios lo sustentó. A Moisés Dios lo sustentó. Seguimos. Cuando miramos también aún hasta la parentela de Abraham, cuando miramos a Lot se fue para allá, para la llanura, para Sodoma, y aún entrando en la llanura en Sodoma, entrando en aquella tierra donde estaban tanta gente mala, aquella gente incorrompida, Dios tuvo con lo allí metido, y aún la bondad de Dios, y aún la bondad de Dios, la misericordia de Dios estuvo allí, porque veíamos un Abraham lleno de fe, lleno de poder, un hombre que conocía a Dios, un hombre que conocía a Dios, que clamaba a Dios por Lot, y comenzó a hablar con Dios, y la misericordia de Dios alcanzó a Lot por la misericordia, porque Abraham estuvo clamando allí. Es que tenemos un Dios que Dios te envía, Dios te llama, pero Dios no es loco. La gente se cree que Dios es loco. Cuando Dios te envía, Dios te va a capacitar, Dios no te va a dejar morir en el camino. Cuando Dios te llama, Él te va a dar respaldo de él y Dios te va a dejar demostrar su poder, su evidencia. Lo que pasa es que hay gente que se van a lo loco. Dios le hace un llamado y rápido cogen los motetes, me voy a predicar, me voy a abrir obras, me voy a abrir esto. Porque se creen que Dios es loco. Ah, no, que Dios me mandó a hacer, déjame hacer motete, déjame abrir una obra, déjame buscar 4 sillas, un par de micrófonos y predico. Eso no es así, hermano. Tenemos que sentarnos primero a comer palabra. Tenemos que sentarnos primero a escuchar la voz de Dios y a clamar y primero a ayunar, a buscar a Dios y a buscar el favor de Dios. Que Dios primero nos llene. Moisés se tuvo que llenar. Moisés tuvo que conocer a Dios. Abraham tuvo que conocer a Dios y aún en el desierto y aún caminando Abraham, no se llamó Abraham padre de la fe, después de unos años, después que conoció a Dios y aún todo eso Dios lo tuvo que probar, le tuvo que decir, mira, dame a tu único hijo Isaac. ¿Y quién de nosotros le vamos a dar nuestro único hijo? Toma mi único hijo, Señor, toma, lleva tú. Señor, sacrifícame a tu hijo, el más precioso, el más precioso. El más precioso, muchachos, ponemos el grito de acá al cielo. Señor, pero si tú me lo diste. Señor, pero si tú me diste este hijo, Señor, pero es el único que tengo. Abraham no le dijo, Señor, es el único que tengo. Señor, tú me lo diste. Señor, no voy a tener más heredad. Es más, llegó un momento que Abraham se creía que se iba a quedar sin hijo. Iba a coger a uno de sus siervos para que le heredara. Y después Agar, la misma mujer le dijo, ahí tiene a Agar, cógela por mujer para que tenga herencia. Porque la fe de él titubeó. Porque él quería una evidencia del poder de Dios. Él quería saber si Dios todavía estaba con él, aún Dios andando con él. A veces nuestra fe flaquea, hermano. A veces estamos aquí corriendo en este camino y a veces creemos y a veces nos sentimos como si Dios no andara con nosotros. Pero que tenemos que entender que Dios está ahí. Lo que pasa es que Dios te está dejando pasar por el proceso para que tú cojas el tiempo. Para Dios te está enseñando en esa paz pasible, en ese tiempo que no te habla. A veces Dios te está dejando, te está procesando para que tú entiendas que en el camino te está procesando, pero tú no te vas a morir. En el camino vas a entender que Dios está procesando porque van a venir tiempos las cuales tú vas a necesitar de ese proceso para así ayudar a otro. Y entendemos a veces que en ese proceso nos morimos, nos echamos a morir. Queremos soltar los motetes, queremos irnos, e incluso hasta queremos cambiarnos de iglesia. Queremos irnos por otro tiempo, por otra iglesia, o queremos cambiarnos de estado. Ya Dios no está conmigo, ya Dios no me habla, ya yo no veo la provisión de Dios, ya yo no veo el milagro de Dios. Pues entonces queremos mudarnos, queremos coger los motetes rápido. Somos ligeros para pensar, somos ligeros para irnos. Por eso es que te estaba hablando de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, porque la carne te va a reflejar
lo que es de la carne, y te va a dejar ver la carne, que eso es lo que te está jalando para la carne. Toda esta cosa que dice la cual no hay ley, está diciendo la carne te está empujando a la pachanga, a la fiesta, a la orgía, a la envidia, a todas estas malas cosas. Pues entonces viene el fruto del Espíritu y te está dejando ver, te está dejando cuáles son los frutos del Espíritu. Cuando tú tienes tu fruto del Espíritu, tú lo pones en balanza, tú me dices, diantre, pero yo tengo esto, yo no sabía que yo tenía esto. ¿Por qué? Porque no te he dado la tarea a orar, a examinarte, a leer la palabra, a ayunar, a vigilar. No te he dado la tarea a examinarte para que Dios te esté dejando saber que tú tienes la evidencia del poder de Dios encima. Pero lo que pasa es que no lo practicamos. Dios mío. Padre, te adoro, Jesús. Lo que está pasando, hermano, que muchas veces menguamos cuando vemos el desierto, queremos correr. No queremos estar parados aquí. No queremos estar aquí, porque a veces no nos gusta el desierto, pero es lo que nos va a formar a nosotros como hombre y mujer de Dios. Mire, hermano, si es ahora y las cosas se están poniendo difíciles y a veces nos dan ganas de correr, ¿tú te imaginas cuando venga la gran tribulación? Pues entonces, hermano, yo digo, cuando la trompeta suene, yo no quiero estar aquí, porque entonces las cosas se van a poner más malas. Imagínate, aún la Biblia dice, aún si no se acortara el tiempo, aún hasta los escogidos van a ser engañados. Si no se acortaran los tiempos. ¿Por qué? Porque es que la Biblia se dice que el tiempo ha sido cortado por causa de los escogidos. Porque aquí no es que nadie sea un Superman. Aquí no es que nadie sea el super espiritual. Aquí es que nos guardemos y que estemos buscando la presencia de Dios y que nos mantengamos en el camino, buscando a Dios, clamando a Dios. Que nos mantengamos ahí siempre firmes, orando, ayunando, buscando. Todavía hay una iglesia de poder. Y mientras muchos dan a la iglesia como que muchos se creen que hay una iglesia muerta, todavía quedan 7,000 que no doblen sus rodillas a los Baales. Todavía hay gente de Dios que clama, que busca, que se mete a Dios, que está dando la evidencia del poder de Dios. Muchos dicen que en los tiempos de antes y los tiempos antiguos, los tiempos estos. Pero ¿y qué? En estos tiempos todavía hay hombres y mujeres de Dios que se capacitan, que buscan, que pagan el precio. Lo que pasa es que hay gente que como necesitan todo el tiempo estar buscando en Facebook, YouTube y todas estas cosas. Y gracias a Dios por Facebook, YouTube y todas estas redes sociales, porque en esas redes sociales se predican, se lleva la palabra. Seguro que sí. Pero tenemos que entender que la iglesia, aun si no hubiera las redes sociales, la iglesia tiene que seguir siendo esencia. No importa en el tiempo no importa en que pasen los años, la iglesia tiene que seguir siendo esencia. La iglesia no puede parar. La iglesia tiene que seguir dando evidencia del poder de Dios. Por eso que en este día yo te tengo que molestar, hermano. Porque si el mismo Moisés, Dios le dio evidencia del poder de Dios, todavía tú y yo estamos aquí. Y Dios nos tiene parados y tenemos que seguir dando evidencia del poder de Dios. Seguir dando evidencia del llamado. Porque cuando hay un llamado, Dios te va a seguir capacitando. Y Dios te va a dar poder. Dios te va a capacitar, te va a dar poder para seguir dando evidencia a la gente. Para que la gente vea que todavía Cristo está vivo. Porque muchos lo tienen todavía en sus hogares muertos. Todavía muchos no saben si Cristo vive o no vive. Porque lo tienen muerto en sus hogares. Porque no se han dado la tarea ni tan siquiera a buscar a ver si Dios tiene algo con ellos. Porque ni tan siquiera la Biblia cogen. Lo que te estoy dando esta palabra hoy para que tú entiendas que Dios está dispuesto a restaurarte, que Dios está dispuesto a darte esta palabra de aliento, esta palabra para que tú analices, de que si Dios tiene algo contigo, que tú te analices y tú busques, que Dios todavía está buscando gente como tú y como yo, dispuestos a que estemos dispuestos a pagar el precio, que estemos dispuestos a que Dios nos levante, a que estemos dispuestos a que Dios nos use. Pero eso depende de ti y de mí. Eso depende de que tú quieras a Cristo. Aquí nadie te va a empujar a que te diga busca a Cristo. Aquí nadie te va a empujar a que tú te conviertas si no quieres, a que tú busques a Cristo si no quieres. Aquí te estamos dando la palabra de Dios para que tú entiendas que hay una evidencia de que te está diciendo todavía hay un Dios vivo, todavía hay un Dios que está dando evidencia de que todavía la trompeta no ha sonado y que todavía hay un plan de salvación para ti. Pero tú necesitas pararte en el camino y mirar por la senda antigua. ¿Y de qué senda antigua te está hablando? Te estamos hablando de la palabra antigua, que es la misma palabra que se hablaba en el tiempo antiguo, que todavía se sigue hablando hoy en día. Es una palabra que todavía se sigue hablando.
Estamos hablando de los, hay muchos profetas y muchos de los profetas de antes y aún siervos de Dios hoy en día, pastores, maestros, ministros, evangelistas que todavía siguen predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. El que cambiamos somos nosotros, el hombre que cambia. Dios nunca cambia, Dios nunca. Dios no va a cambiar, Dios siempre ha sido el mismo. Dios siempre va a venir hablándote lo mismo. Dios siempre te va a decir siempre lo mismo. Dios siempre te va a decir, estoy aquí, morí por ti. Di mi vida por ti, mi sangre por ti. Dios siempre te va a seguir diciendo, todavía mi mano está presta, todavía mi puerta no se ha cerrado. Porque eso es lo que pasó, que cuando Noé, Dios le dijo que hiciera un arca, ahí vieron que la evidencia de qué, del arca. Ahí vieron que Dios, que predicó en Noé 120 años. Y predicaba, la gente se burlaba y se burlaba. Cuando Dios dijo ya, pues entonces se cerró el arca. El arca se cierra. Y después cuando el mismo Dios cerró el arca, ¿qué pasa? Ya ahí entonces no había por dónde coger. Después estaban tocando, Noé, ábrenos las puertas, Noé, ábrenos las puertas. Pero ya era tarde. Por eso que la Biblia dice que cuando Dios abre, la puerta está abierta, pero cuando Dios cierra, nadie cierra y nadie abre. Porque el mismo Dios cierra y abre. Pues Dios te está dando, ¿qué? De que Dios todavía tiene su mano presta para salvar todavía. Todavía el brazo de Dios no se ha cortado. Todavía hay una evidencia. Dios le demostró la evidencia de que del diluvio, que todavía en la Biblia se sigue hablando del diluvio hasta el sol de hoy, de que hubo un diluvio que arrasó la tierra completa. Te estaba dejando que el poder de Dios, por eso que estamos hablando, la evidencia de vio el diluvio y que se fueron todos animales. Hay otros animales hasta que se fueron hombres, mujeres, niños, se fue todo. ¿Por qué? Y no me digan, entonces pero Dios, mucha gente dice, pero ¿cómo Dios va a matar al niño también? Porque hay gente también que habla de eso. Y animales, pues si no tienen culpa. Mira, hermano, lo que está pasando es que esa generación es una generación que ya estaba corrompida. Y aún hasta los niños, y aún hasta los niños estaban corrompidos. Porque la gente no entiende que hay un adversario que se llama diablo, que corrompe todo. Por eso cuando Dios creó al hombre y la mujer, Dios lo hizo perfecto, Dios hizo todo bueno. Todo lo que hizo Dios fue bueno y nada fue desecharse, todo fue bueno. Lo que pasa fue que el mismo enemigo dañó la obra de Dios, entonces el hombre se corrompió en el pecado y el hombre entonces se corrompió y entonces fue que Dios le dio libre albedrío al hombre para que el hombre cogiera qué quería hacer con su vida. Pues entonces que Dios le da al hombre que el libre albedrío de que coja para donde quiere ir. De que tú entiendas de que aquí nadie te está empujando. Si tú no quieres a Cristo, pues yo me lo llevo. Pero yo te estoy predicando a un Cristo de la Biblia que te está dando una evidencia que todavía Él está vivo y que todavía su brazo no se ha cortado para salvar. Sino que hoy es el día de salvación si tú quieres. Hoy es el día de que tú aceptas a Cristo y de que tú entiendas que Dios te está llamando y que hay una palabra que todavía está vigente para ti. No esperes que la trompeta suene, se cierre el arca y que se cierre todo. Pues entonces ya ahí no va a haber tiempo para que tú te salves. El tiempo de salvación es ahora, hermano. Esto me confronta hasta a mí mismo. De que me está diciendo que hay un Cristo que salva. De que te está diciendo que hay una salvación para ti y para mí. Yo voy a ir cerrando ya. No sé, los que están en las redes, el que quiera oración por salvación, puede llamarnos y oramos por alguna petición. Me lo deja saber. No sé si nuestro evangelista hermano José tenga por ahí lo que hayan llamado por salvación. Aquí oramos por salvación. Los que estén llamando por algo especial que quiere que se ore, aquí oramos. Y recuérdese, hermano, que aquí la obra la hace Dios. Aquí no es el evangelista Ángel, ni el evangelista tal. Aquí es Dios que hace la obra. Usted créalo en su casa, ahí donde está. Usted créalo que Dios hace la obra. Dios hace la obra y Dios va a hacer la obra, hermano, créalo. Si usted tiene fe, Dios va a hacer la obra de que Dios va a hacer todas estas cosas. Nosotros simplemente lo ponemos en la mano de Dios y Dios va a hacer la obra en nosotros. Y va a hacer la obra en nosotros siempre y cuando tengamos fe. Tengamos fe. Lo que pasa es que muchas veces yo puedo tener fe, aunque si usted quiere por un milagro algo, yo tengo fe de que Dios a usted lo va a sanar y Dios va a hacer la obra. Pero recuérdese, la obra no la hago yo, la obra la hace Cristo. Dios puede hacer el milagro ahora, lo puede hacer mañana, lo puede hacer en un tiempo, porque Dios es que sabe, Dios conoce todas las cosas. Usted simplemente crea que Dios va a hacer la obra.
Por eso te estamos hablando de evidencia. La evidencia. Tu llamado necesita evidencia. Esa evidencia todavía está vigente. Todavía hemos visto milagros. Hemos visto milagros, hemos visto grandes cosas que Dios sigue haciendo en las iglesias hoy en día. Aún en medio de la pandemia y de todas las cosas que están pasando, todavía Dios se mueve. Todavía Dios sigue haciendo grandes cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos las cosas rápido. Queremos las cosas como al estilo microwave. Usted mete algo a calentar en un minuto y usted quiere que al minuto esté. Tenemos que tener calma y a veces la Biblia dice que Dios siempre ha sido hoy y los siglos por los siglos. Y Dios puede hacer las cosas en este momento. Hay milagros que Dios lo hace en el momento, milagros creativos, y Dios lo hace en el momento. Y Dios viene sana, liberta y hacerlo en el momento. Pero hay cosas que se tardan porque es de acuerdo a lo que Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, porque Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios conoce futuro, pasante y presente, pasado y futuro. Dios conoce todas las cosas. Yo simplemente la presento aquí ante los ojos de Dios, la presentamos, oramos y Dios es el que hace la obra. Dios es el que va a evidenciar su poder en acción de que todas las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que Dios diga. Yo soy aquí un siervo llamado por Dios y aún siervo, como dice la Biblia, siervo inútil, porque aquí es el poder de Dios, no mío. Yo soy un instrumento de Dios, la cual Dios se encarga de usarme. Dios se encarga de usarme y yo pues hago lo que Dios me manda a hacer. Tenemos por aquí, por oración Manuel. Por Manuel, por un transporte, por un trasplante de riñón. De riñón. Y aquí es, la otra segunda aquí es Fune. Fune, sí. Oración por un empleo. Por este hermano, por un empleo. Y después Ramón Jiménez. Después oración por algo nuevo en un building. Sí, y después, y aquí está el nombre, sí, oración por fortaleza. Pues vamos a estar orando por todo esto. Hermano, créalo que todas estas cosas pues, se las ponemos a Dios en oración y Dios se va a encargar de hacer el milagro, de hacer lo que tiene que hacer. Yo la voy a presentar y aquí oramos por todo esto. Y le damos la gracia a todo aquel le damos la gracia a todo aquel que en verdad pues se mantuvo ahí escuchando esta palabra. Créalo, hermano, que todavía hay un Dios vivo que sigue haciendo milagros y sigue dejando saber que Él es un Dios vivo y que Él es un Dios que todavía Él no se muda y que Él no se ha cambiado. Él no es hombre de variación, sino que es un Dios vivo, un Dios que está presente, un Dios que está ahí para hacer lo que tiene que hacer y aún cuidar a su pueblo. Vamos a cerrar en oración, vamos a orar por todas estas cosas. Créalo que Dios lo va a hacer. Usted simplemente crea, tenga fe que Dios va a hacer todas las cosas. Y oramos y así mismo oramos para despedir este programa. Y esperemos que este programa haya sido de edificación para su vida y que Dios le haya tocado y que en verdad créalo. Si hay alguien ahí ahí a través de las redes que quiera aceptar a Cristo, yo voy a hacer una oración primero antes de orar por... Antes de orar, pero aunque si no me escribió, no me puso, pues yo voy a orar para esta persona. Y simplemente repito una corta oración que voy a hacer. Dice, y repita conmigo: Señor, en esta hora, yo vengo a ti. Te acepto, Señor, como mi único y exclusivo Salvador. Padre, perdona mi pecado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te acepto. Gracias por tu sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Señor, te doy la gloria a ti, la gracia, Padre, por darme vida, por mantenerme vivo. Señor, te acepto y en esta hora escríbeme el nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto como exclusivo Salvador y gracias, Señor, por tu llamado. Gracias por hacerme parte, Dios mío, de tu redí. Te doy la gracia y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Créalo, hermano. Si te hizo esta oración, créalo, que ya en el cielo hay fiesta. Porque la Biblia dice que cuando un alma se convierta, hay fiesta en el cielo. Créalo. Entonces yo voy ahora a orar por estas peticiones y créalo que Dios va a hacer el milagro.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presento estas peticiones ahora, Espíritu Santo. Señor, en este momento, Señor, todo aquel que está enfermo en esta hora, Señor, te pido, Espíritu Santo, en esta hora, que tú pases, Dios mío, tu mano de poder, tu mano sanidad, tu mano, Señor, Espíritu Santo, de poder, tu mano, Dios mío. Oh, tu mano poderosa, Padre, tú eres el médico por excelencia. Mira, Padre, por aquel que necesita empleo, Señor. Mira aquel, Señor, que necesita, Dios mío, por un riñón, Señor. Mira aquel, Señor, que necesita cambiar, Padre, o por empleo. Señor, todas estas peticiones que se escribieron aquí, Señor, tú conoces, Señor, por fortaleza, Padre. Esta gente necesita fortaleza, Padre. Fortaleza en esta hora, Espíritu Santo. Yo, Espíritu Santo, que en esta hora vean tu mano poderosa. Que en esta hora, Señor, vean, Padre, que tú eres el poderoso, que tú eres el valiente, Señor, que tú eres el Padre que hace todas las cosas posibles, Señor. Simplemente yo vengo a ti, Padre, como instrumento, Padre, como instrumento de Señor, de que tú me usas, Padre, y que la gloria es tuya, Señor. Yo creo, Padre, que tú haces milagros. Yo creo, Señor, que tú haces la obra. Yo creo que tú haces todas las cosas. A ti entrego todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar por despedirnos de este programa. Se póngase en contacto en los próximos programas que van a estar en vivo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria a ti, Señor, la honra. Padre, gracias por usarme, Señor, porque tuya la gloria, tuya la honra, Señor. Señor, tú fuiste, Dios mío, el que me usaste, Padre. Tú fuiste el que pusiste palabras, Señor, en mi mente, Señor. Tú fuiste, Señor. Oh, simplemente yo soy un instrumento en la cual te doy la gloria, te doy la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetre el alma y los pensamientos, Señor. Gracias, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Del ministerio Pasión por su presencia. Gracias por escuchar. Provocando un despertar en ti. Aleluya. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Amén. Ahora me tomo el agua. Aleluya. Gloria a Jesús.